Seguimos en cosecha, que Dios te bendiga, qué bueno nuevamente poder compartir, qué bueno poder reencontrarnos y así meditar en la palabra de Dios. Hoy vamos a tocar un pasaje en el libro de Mateo capítulo 4, versículo 4, que nos lleva a tal vez a una repetición, porque estamos repitiendo el versículo, lo hemos leído ya cuando hemos hablado de la palabra, pero hoy hablamos acerca de la comunión, de la relación con nuestro Señor. Estamos hablando de esa comunión que tiene que existir. Y en esto hay un principio importante que el Señor nos manda en este pasaje. Cuando Él dice, Él respondió y dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la voluntad expresa de nuestro Señor. Él ha expresado esta voluntad porque Él quiere que el hombre viva en base a la palabra, en base a lo que el Señor, nuestro Dios, nos guía, en eso quiere que nosotros caminemos. Por eso es importante y determinante tener esa relación, esa comunión y oír la voz de Dios. En el huerto del Edén existían dos árboles, un árbol que era del conocimiento del bien y del mal y el otro árbol que era el árbol de la vida. Ambos estaban en el huerto junto con el resto de los árboles, no solo existían ellos dos, pero estos dos eran los importantes porque en estos se basaba la decisión del hombre. No era la voluntad de Dios que comamos el árbol del conocimiento del bien y del mal, como no es la voluntad de Dios que nosotros hoy día seamos guiados por este conocimiento, por nuestra conciencia solamente. Dios quiere que seamos guiados por su palabra. Dios quiere que nosotros escuchemos su voz. Hay un principio, una forma en la cual los pastores de esa época del Oriente medio pastoreaban, ¿no es cierto? Ellos iban, o casi siempre, y creo que hasta ahora lo siguen haciendo, ellos van delante del rebaño cuando es de día, cuando hay luz, cuando las ovejas pueden verlo, ellos van delante del rebaño y ellos van caminando delante del rebaño y las ovejas les siguen. Pero cuando oscurece, por alguna razón, les encontró la noche, se hizo de noche y tenían que seguir caminando, lo que hacía el pastor era ir al centro del rebaño. Y en el centro del rebaño, el pastor lo que hacía era hablar. Comenzaba a hablar de cualquier cosa, ¿no? Hablaba. ¿Por qué? Porque así las ovejas oían la voz del pastor y así se sentían seguras y tranquilas y podían seguir en su caminata hasta el lugar donde tenían que descansar. Por eso la palabra nos dice, mis ovejas oyen mi voz. Por eso la palabra nos dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cuando viene la oscuridad, la voz de Dios es lo que nos sostiene. Por eso Dios ha establecido que seamos guiados por su voz, no por nuestro conocimiento del bien y del mal, no por simplemente nuestro entendimiento de la ley, no por el legalismo ni la religiosidad, sino que nosotros seamos guiados por la voz de Dios, por su palabra, por la voz que sale de nuestro Señor Jesucristo. Hoy te animo a que puedas seguir perseverando en esa comunión, en esa relación, para que podamos seguir y cada vez más oyendo su voz de forma más intensa, más clara. Que Dios te bendiga y no olvides, estamos en cosecha.